Hola, mi nombre es Ángela Gómez y continúo con ustedes en nuestra franja de Directo América de esta mañana. Vamos con los titulares y las noticias. Para hoy se espera la votación de las dos mociones de censura contra el primer ministro Michel Barnier en Francia después de que éste acudiera al artículo 49.3. Tanto la izquierda como la extrema derecha reafirmaron su intención de censurar al gobierno. Les contamos los posibles escenarios. Mientras se retoman las manifestaciones, los legisladores surcoreanos presentaron el proyecto de ley para destituir al presidente Yoon Suk-yeol después de una fallida declaratoria de ley marcial, que tiene a la cuarta economía de Asia en crisis política. El Partido Democrático, principal opositor, pidió a Yoon que dimita o que enfrente un juicio político. Y el gobierno sirio contraataca a los rebeldes tras una semana de combates en la que fue tomada la ciudad de Alepo. Intensos ataques aéreos los hicieron retroceder a las afueras de Hama, cuya caída aumentaría la presión sobre el presidente Bashar al-Assad. Rusia reiteró su apoyo al líder y dijo que la oposición tiene ayuda del exterior. Comenzamos este informativo nuevamente en Francia porque los legisladores votan hoy dos mociones de censura que podrían derrocar al gobierno de Michel Barnier. Después de su aplicación del artículo 49.3 para aprobar el proyecto de presupuesto, la izquierda y la extrema derecha reafirmaron su intención de provocar su salida que hundiría de nuevo al país en la crisis política. Desde la capital francesa, nuestra periodista Erika Olavarría nos contó cuál es el ambiente y qué dicen los principales implicados. Una situación muy compleja en la que está viviendo Francia, una crisis política y económica también, y va a comenzar a definirse a las 4 de la tarde dentro de algunas horas cuando comience la votación de esas dos mociones de censura. Hay que decir que el primer ministro Barnier ya se encuentra aquí, se encuentra en este momento en el hemiciclo respondiendo las preguntas del gobierno, es algo que ocurre cada semana. Luego él se va a retirar, pues se va a discutir un proyecto de ley de fin de gestión y tendrá que volver para el voto de esas mociones de censura. Cada jefe de grupo aquí en la Asamblea Nacional tiene 10 minutos para hablar, también tanto de la extrema derecha como del nuevo Frente Popular tienen que hablar sus voceros o quienes ellos elijan. En la extrema derecha será Marine Le Pen, en la izquierda será Éric Coquerel de la Francia Insumisa para justificar esta moción de censura, y luego tenemos a Michel Barnier que tiene un tiempo también el de responder a las críticas que se le hacen en esas dos mociones de censura. Ahí vamos llegando a eso de las 7 de la tarde. Luego inicia la votación, son 45 minutos aproximadamente, lo que quiere decir que habría un resultado a las 7:45 de esta tarde de esa primera moción de censura, la de la izquierda, que es justamente la que tiene más posibilidades de ser votada, pues la extrema derecha ha dicho que también la votaría, no así la izquierda, no votaría la de la extrema derecha. Será entonces la presidenta de la Asamblea Nacional quien dirá o dará a comunicar el resultado de esta votación. Es un día histórico, hay mucha prensa aquí en la Asamblea Nacional, hay mucha tensión, además, pues es muy incierto lo que pueda pasar aquí. Michel Barnier es muy probable, como decía, que finalmente sea destituido por alguna de estas dos mociones de censura, pero tampoco quiere decir que eso solucione la crisis política, la falta de mayoría absoluta que hay en esta Asamblea Nacional. En Corea del Sur, el Parlamento presentó el proyecto de ley para destituir al presidente Yoon Suk-yeol después de declarar la ley marcial y de verse obligado a dar marcha atrás horas después. Intentó prohibir la actividad política y censurar a los medios de comunicación, mientras las tropas armadas irrumpían en la Asamblea Nacional en Seúl, provocando enfrentamientos en los que finalmente los legisladores han llamado a una dimisión del mandatario so pena de juicio político. Nos cuenta más nuestro enviado especial Adrián Foncillas. Ya se está cocinando una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol después de las 6 horas frenéticas y algo desquiciantes a las que sometió anoche al país. Las 6 formaciones de la oposición, lideradas por el Partido Democrático, tienen previsto presentarla en el Parlamento mañana jueves para que sea votada el viernes o sábado. La aritmética muestra que serán necesarios algunos votos del partido de Yoon, algo que no parece improbable. Lo que sí parece claro es que sus horas en la presidencia están contadas. El grito es casi unánime en Seúl, que dimita o que sea expulsado. Aquí, en los aledaños de la Asamblea Nacional, había enfrentamientos entre militares y manifestantes anoche. Hoy el lugar ha servido de desahogo nacional. Durante todo el día se han acercado surcoreanos a pedir la destitución del presidente. También se han dejado ver
haber algunos afines a su partido que, aunque secundaban sus acusaciones de filibusterismo parlamentario hacia la oposición, también abominaban de la ley marcial. Muchos piden que, además de dejar el cargo, rinda cuentas a la justicia por un delito de traición. Hay sobre todo un sentimiento de estupefacción. Se pregunta a la gente cómo es posible que esas escenas puedan ocurrir aquí tras medio siglo de democracia. También hay un sentimiento de cierta vergüenza. Este país moderno e hiperdignificado está orgulloso de ser conocido en el mundo por sus grupos de música pop y por su cine, y no, desde luego, por los blindados, por las calles y otras imágenes que durante unas horas ocuparon todos los noticieros globales. Vamos a noticias de Siria. Rusia también reafirmó su respaldo al gobierno de Bashar al-Assad tras una semana de combates con los rebeldes que se tomaron Alepo y que están en las afueras de Hama. Intensos ataques aéreos les hicieron retroceder. Estos combatientes sirios siguen avanzando hacia el sur del país. Aquí están en Halfaya, a 25 kilómetros de Hama, la cuarta ciudad de Siria. Luego Suran, a 17 kilómetros. Su avance parece imposible de detener. En camino incluso recorren material militar abandonado por el ejército sirio. Una de las grandes preguntas ahora es hasta dónde pueden llegar dentro del territorio del régimen, hasta la costa alawita o incluso Damasco, el bastón de Assad. Hasta ahora no ha habido realmente resistencia, pero hay más a medida que se acercan a Hama y Homs en el camino hacia Damasco. La capital siria está en el punto de mira del grupo Hayat Tahrir al-Sham, punta de lanza de la ofensiva lanzada el pasado miércoles. Pero el gobierno promete que la batalla de Hama será feroz, asegura que siguen llegando refuerzos y que sus patrocinadores están trabajando duro. Rusia quiere que se ponga fin rápidamente a la ofensiva e Irán está dispuesto a enviar tropas. En cuanto a los grupos apoyados por Turquía, se quedarían más al norte para vigilar a las facciones kurdas. La implicación de estas brigadas a sueldo de Ankara ha empujado a miles de familias a las carreteras para llegar a las zonas controladas por las fuerzas kurdas más al este. Y de Siria pasamos a la guerra en Gaza. Los tanques israelíes avanzaron hacia el norte de Han Yunis, en el sur del enclave, mientras que ataques aéreos mataron a 20 personas, según los médicos palestinos. En el norte de la franja, personal médico resultó herido tras un ataque a un hospital en Beit Lahia. Samuel Salgado tiene los detalles. Interior del hospital Kamal Atwan en Beit Lahia, norte de la franja de Gaza. Este video publicado por el Ministerio de Salud gazatí muestra los pasillos y la sala donde están siendo atendidas las víctimas del último ataque aéreo israelí. El propio personal médico del hospital asediado resultó herido apenas unos días después de que el jefe de cuidados intensivos de Kamal Atwan muriera en otro ataque. Es el quinto día consecutivo que este hospital es atacado por el ejército israelí, que suele usar como argumento que los lugares considerados espacios humanitarios son utilizados por el grupo islamista Hamas como bastión, algo prohibido por el derecho internacional. Los habitantes de Beit Lahia y del extremo norte de la franja de Gaza denuncian que Israel está intentando expulsarlos mediante bombardeos y evacuaciones forzadas para crear una zona de contención. Pero el ejército israelí niega estas acusaciones y afirma que está trabajando para evitar que Hamas vuelva a la zona. Un juego constante del gato y el ratón que profundiza el drama humanitario en todo el enclave palestino. En el centro, drones israelíes contra el campo de refugiados de Nuseirat y un punto de distribución de alimentos mataron a civiles, mientras que en Deir al-Balah, con excavadoras, limpian los escombros de casas destruidas por bombardeos recientes. Tratan de buscar sobrevivientes. Es una casa civil, no un objetivo militar ni nada. Estuvimos despiertos hasta el amanecer y nuestra tienda quedó hecha pedazos. Es una zona muy tranquila. No esperábamos que pasara algo así. Ya basta, estamos cansados. No hay comida, bebida, agua, ni ningún medio de vida aquí. Los palestinos desean un alto el fuego como ocurrió en Líbano. Los miembros de la OTAN acordaron en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania que proporcionar sistemas de defensa aérea para proteger la infraestructura del país contra los ataques rusos tiene que ser una prioridad. En su reunión de 2 días, los ministros de la alianza discutieron nuevas formas de apoyar a Kiev. Y más temprano, nuestra corresponsal en Bruselas nos detalló las principales conclusiones del encuentro.
A punto de cumplirse 3 años desde que estalló la guerra en Ucrania, el país se enfrenta a su invierno más duro desde que estalló el conflicto. Así lo ha asegurado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras 2 días de discusiones con los cancilleres de la alianza. Mark Rutte precisamente ha advertido de las graves consecuencias que tiene la cooperación entre Moscú con Corea del Norte, Irán y China. Precisamente ha advertido que Moscú ya está transfiriendo tecnología nuclear al régimen de Pyongyang y que esto amenaza la seguridad de toda la península de Corea, pero también amenaza a Estados Unidos en un mensaje velado al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las consecuencias que tiene la guerra en Ucrania, que no solo se enmarca en este territorio, sino que tiene consecuencias en otros lugares del mundo, con el temor de que Donald Trump rebaje la ayuda a Ucrania. Tras estos 2 días de negociaciones, los aliados se han comprometido a enviar más ayuda a Ucrania, especialmente sistemas de defensa aérea. Ahora mismo Rusia está atacando con fuerza las infraestructuras energéticas del país. Ucrania, precisamente estos días, han insistido mucho en que cuanto antes se pueda analizar su ingreso dentro de la organización. Mark Rutte ha insistido en que ese es el futuro del país está dentro de la alianza, pero que ahora mismo lo más importante es brindar toda la ayuda necesaria para que Ucrania esté lo más fuerte posible en las futuras negociaciones con Rusia, consciente también de los enormes riesgos que entraña el hecho de que el país ahora mismo ingresase en la organización. En México, una guerra entre facciones del cartel de Sinaloa para quedarse con el control del grupo sigue sumando capítulos. A los cuerpos desmembrados del lunes se sumó la explosión de un automóvil producto de un dron el martes. Sin embargo, el gobierno expuso cifras de seguridad positivas. Los homicidios bajaron casi un 5% anual en noviembre, mientras se anunció un despliegue de 5 estados problemáticos. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. La violencia, una problemática para México. En los últimos días, el enfrentamiento entre cárteles se recrudeció en el país. En la región de Sinaloa se descubrieron 2 cuerpos desmembrados en cajas abandonadas el lunes y se produjo la explosión de un automóvil el martes. Las autoridades afirman que esto se trata de una guerra entre bandas delictivas que luchan por el control del cártel de Sinaloa. Se han hecho detenciones de alto impacto también en el estado, donde se han detenido generadores de violencia. Esto se va a resolver, no es de la noche a la mañana, es un trabajo constante que tienen que ejercer las fuerzas del Gabinete de Seguridad. Hay un despliegue muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, hay un despliegue muy importante de la Secretaría de Marina en Mazatlán. Sinaloa se convirtió en escenario de enfrentamientos desde la detención en julio del antiguo líder Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, desde el gobierno expusieron que hubo mejoras en los últimos 2 meses y que los homicidios bajaron 4,98% anual en noviembre. Lo he dicho siempre, la estrategia de seguridad que tenemos va a dar resultados. Poco a poco, no es de un día a otro. En tanto, el secretario de Seguridad dio cifras de las mejoras. Durante los primeros 60 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron detenidas 5.333 personas por delitos de alto impacto. 57,9 toneladas de droga fueron aseguradas y 43 laboratorios clandestinos fueron desmantelados. Con estas acciones, más de 50 millones de dosis no llegarán a las calles del país. También se decomisaron 2.471 armas de fuego. Mientras la situación en Sinaloa contrasta los datos del gobierno, las autoridades están ejecutando acciones en los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa. Para el cierre, un asteroide iluminó el cielo en la remota región oriental rusa de Yakutia, produciendo una bola de fuego antes de quemarse en la atmósfera. El Ministerio de Emergencias dijo que todos los organismos oficiales habían sido puestos en alerta cuando el asteroide se aproximaba, pero no se reportaron daños después de su descenso. La Agencia Espacial Europea dijo que se cree que el asteroide medía 70 centímetros de ancho y que fue visto unas 12 horas antes de su aparición en el cielo. Así llegamos al final de este informativo. Usted recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales y que la ampliación de esta y otras noticias la encuentra en nuestro sitio web france24.com. Buen día.
Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com.